Bueno, buenas tardes. Estamos hoy aquí con Mónica Cortés, con Luis Gabriel y con Laura León. Nos falta Laura Jimena, que la presentaremos cuando llegue. Entonces vamos a arrancar para entrar en materia con Laura León desde Profamilia. Vamos a dejarle la palabra a Laura para que nos cuente un poco a grandes rasgos. Yo sé que debe haber muchísimo por contar, pero una síntesis para que las personas que están haciendo el curso conozcan un poco de qué se trata mi sexualidad, mi derecho. Bueno, muchas gracias, Astrid. Sí, bueno, el objetivo del proyecto es promover las diferentes dimensiones de calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en los diferentes ciclos de vida en 4 ciudades de Colombia. Este proyecto lleva ya varios años, estamos en la quinta fase y este proyecto pues ha incluido también y principalmente el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho en espacios de participación y por supuesto pues en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos. Profamilia tiene una transformación desde el 2012 en sus rutas de atención que ha permitido entender también que no solamente tenemos que apuntarle a procesos de educación integral para la sexualidad, sino a transformar nuestras rutas en atención en salud. Lo que ha ocurrido desde el 2012 es que Profamilia también ha transformado sus protocolos de atención para garantizar la atención integral en salud sexual y salud reproductiva con un enfoque diferencial a las personas con discapacidad. Todo esto pues en el marco del respeto pues por el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad y en la toma de decisiones con apoyos. Entonces, a grandes rasgos, el proyecto tiene varias líneas de acción, una que es educación integral para la sexualidad, que ya más adelante, si tú quieres, podemos conversar un poco más a profundidad de cómo se dieron estos cursos o estos procesos de formación inclusivos, donde buscábamos pues la plena participación de las personas con discapacidad en espacios mixtos, donde se encontraran personas con y sin discapacidad, entendiendo que justamente esa es la inclusión, aprendiendo todos juntos. Pero también por otro lado está el tema de salud, la transformación de las rutas, cómo debemos atender y acompañar la toma de decisiones en el aspecto de salud y bueno, y en estos derechos que son quizás los más humanos que hacen referencia a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y adicional a eso, pues tenemos también una de las otras líneas de acción que pues es esta línea de acción como de incidencia, donde también buscamos impactar a otros sectores, ¿no? Entonces, acompañamos desde asistencias técnicas, la mesa de trabajo, en compañía de ASDAUN, de LICA, que es la Liga Colombiana de Autismo también, y vamos como organizaciones juntas a formar a profesionales en salud sexual y salud reproductiva, y pues también a familias que ya más adelante Mónica les contará sobre eso. Entonces, lo que busca pues el programa es no solamente acompañar también a las personas con discapacidad, sino también a sus familias, entendiendo que estas redes de confianza de las personas con discapacidad son quienes nos van a permitir también acompañar las decisiones de las personas con discapacidad, brindando apoyos, brindando ajustes. Ay, gracias, Laura. Bueno, vamos con Mónica para que nos cuente un poco y le estamos dando un poquito más de tiempo a Laura Jimena a ver si alcanza a entrar para que hablemos con ella y con Luis Gabriel como participantes del programa Mi Sexualidad, Mi Derecho, ¿no? Así se llama. Así se llama. Entonces, Mónica, ¿cómo es la participación de las familias en esto? ¿Qué es lo que cambió ahí? ¿Cómo viste tú pues la entrada de una entidad a volverse pues un poco más incluyente en estos temas? Bueno, sí, como les contaba al inicio, Astrid, ha sido un trabajo de varios años. En un principio, cuando arrancamos todo este proceso y se buscó, digamos, desde la cooperación internacional en este proyecto, la participación de organizaciones que tuviéramos que ver con personas con discapacidad intelectual y con personas con discapacidad psicosocial, digamos que ahí por eso está la Liga Colombiana de Autismo. La idea del proyecto siempre fue intentar empezar a hablar de estos temas, ¿no? Porque las familias en un inicio estaban muy reacias a permitir que los chicos fueran a la formación. Incluso los primeros ejercicios que hicimos fue de recabar sobre todos esos mitos e imaginarios que tenían las familias, las mismas personas con discapacidad alrededor del tema de la sexualidad y empezamos a encontrar claramente pues lo que ya sabíamos, el temor
abordar estos temas por pura falta o carencia de educación. De hecho, nosotros también concluimos, y con el trabajo también serio que ha venido adelantando Profamilia, que estos temas de educación sexual pues no se abordan con personas sin discapacidad, pues dentro del colectivo de familias que tenemos hijos con discapacidad, pues era un tema que ni siquiera se tocaba, y más aún cuando a las personas con discapacidad intelectual se les ha visto como niños eternos, ¿no? Entonces, el pensarse desde las familias que sus hijos no iban a crecer nunca, pues les impedía pensarse en este tema de la educación integral para la sexualidad, y que había que hablar de estos temas, y digamos que ese ha sido también uno de los componentes del proyecto siempre, abordar y trabajar no solamente con los jóvenes, que es el trabajo que les explicaba Laura, sino trabajar directamente también con la formación a las familias, con oírlas, darles elementos y herramientas para que ellas empiecen también a acompañar y apoyar los procesos de educación integral de sus hijos en estos temas frente a sus derechos sexuales y reproductivos, y adicionalmente que las familias pues también reconozcan que el abordar estos temas con sus hijos se convierte en un factor protector y de prevención de violencia sexual. Había también en esos imaginarios al inicio la idea, y no es solamente imaginario, sino que está en una investigación también que hicimos en el proyecto sobre violencia sexual. Las personas con discapacidad tienden a ser, tienen más grados o más porcentaje de abuso, y esos porcentajes de abuso muchas veces tienen que ver con la desinformación que ellas tienen frente a lo que significa el cuidado de su cuerpo, todo lo que significa que su cuerpo es íntimo, es privado, que no puede venir alguien a invadirlo de manera inapropiada. Y todo eso es lo que hemos visto en el proceso de formación, equilibrando los procesos de formación con las mismas personas con discapacidad, pero también con sus familias. Entonces, eso ha significado mucho. Nosotros empezamos rogando que llegaran al curso, y hoy ya llevamos más de 300 chicos y chicas que han participado en los procesos en estos años. Han participado también desde otras ciudades del país, han estado también en Profamilia con la clínica y con el trabajo que se ha hecho con la red de jóvenes, que es una red de jóvenes en todo el país, en Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Medellín, Cali. Hemos estado además de Bogotá con el proyecto. Entonces hemos también visto la diferencia, ¿no, Astrid? En los territorios, por ejemplo, en un Manizales que es supremamente conservador, y que ha sido muy difícil que tanto las familias como las personas accedan, y ver cómo cada vez van entendiendo que esto es necesario, que es importante para sus hijos, y que se convierte realmente en un factor protector de violencias, y les da muchas herramientas a los chicos y a las chicas para tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más ganador de toda esta apuesta. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante, además, porque gran parte del abuso se produce por la desinformación, ¿no? En buena medida, más allá de cualquier otra circunstancia, no conocer, no saber, no tener claridad con la denuncia, cómo qué está pasando es una de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, vamos con Luis Gabriel. Eh, Luis Gabriel, yo quería preguntarte a ti cómo te fue como participante de Mi Sexualidad, Mi Derecho, y cómo te sentiste con personas con y sin discapacidad en los grupos. ¿Cómo fue la experiencia de participación ahí? La experiencia para mí fue fenomenal en ese sentido, porque ya he estado trabajando con Profamilia, ya había pasado por algunas partes, pero no de manera más activa. Estaba en unos cursos, pero ya desde tipo 2013 y 2000, o 2014 y 2013, ya empecé a entrar activamente ya empecé a entrar activamente y trabajar con ellos. Y a partir de esos ya he estado involucrado desde el primer taller, desde el primer taller que tuvimos
en el 2014 y tuvimos unos cursos de participación, de preparación, y todo esto fue muy fructífero para todos nosotros. Y mi experiencia en compartir con personas con discapacidad y sin discapacidad en el tema de sexualidad y de derechos sexuales y reproductivos fue muy fructífero y muy chévere para mí, porque pudimos derribar ese imaginario que tenía la gente que suele tener de las personas con discapacidad, que somos asexuales o que somos niños eternos, y que lo que importa es que es lo que, lo que importa es que todos nos conozcamos y también somos iguales en derechos. Podemos ser valientes y ser también como más, más accesibles, no tener tapujos y también ser más prevenidos, y también en ciertos momentos todavía ser más susceptibles y muy sensibles a cualquier tipo de situación. Y afortunadamente este curso nos hace valorar que tenemos los mismos derechos, que exigimos la protección casi que en el momento que tengamos una relación sexual, si nos pueden llegar a, somos víctimas de abuso, si decidimos formar una familia o no. Y fue una parte muy chévere por la cual nos hicimos y derribamos los muros para que también abramos el tiempo a nuestras familias y que también a nuestros apoyos y nuestros amigos. Demostrarles que también no nos da pena no nos debe dar, no nos debe dar ni pereza, ni pena, ni vergüenza hablar del tema de sexualidad, porque eso es algo que uno nace en la vida y que se va desarrollando con el paso del tiempo. Y aprender las cosas sobre esos factores fue muy chévere, porque de una manera muy didáctica es muy productivo, es algo fructífera, porque nos enseña a valernos como personas y también a comunicarnos con los demás y también expresar lo que queremos y que no. Muchas gracias, Luis Gabriel. Qué interesante el escenario de participación que tuviste ahí en Mi Sexualidad, Mi Derecho, con personas sin discapacidad y con discapacidad. Vamos a hablar con Mónica y con Laura un poquito sobre los procesos de gestión, porque es que una institución, Profamilia lleva muchos años en el tiempo en Colombia, y su incidencia es como muchas otras instituciones que ha trabajado en el país con temas de derechos sexuales y reproductivos, pero es en realidad pues la institución más grande, pionera, la institución pues que moviliza en grandes sectores. ¿Cómo se logró una transformación hacia la inclusión en Profamilia? ¿Cuáles fueron como esas claves, esos momentos de cambio que se pudieron haber dado para que se generara un programa incluyente? Bueno, creo que bueno, la gran fortaleza y la fortuna que tuvimos también como institución fue poder estar de la mano de estas dos grandes organizaciones aliadas, ¿no? De LICA y ASDAUN, y poder comprender también el modelo social de la discapacidad y poder comprender cuál era el lugar que debíamos darle a las personas con discapacidad en nuestras rutas y en la organización. Entonces fue una transformación, como hace un rato les comentaba, desde el 2002 empezamos la transformación de los protocolos. Por supuesto, tuvimos que hacer procesos de formación con los profesionales, desde el guardia de seguridad hasta los médicos, cirujanos, auxiliares de enfermería, psicólogos, psicólogas, aprendiendo un poco todos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre el modelo social, sobre los ajustes, sobre los apoyos, y cómo empezamos también a crear justamente este programa en el que lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? Es promover la autonomía de las personas con discapacidad, es poder acompañar las decisiones en salud sexual y salud reproductiva, es entender también que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, el derecho a casarse, el derecho a elegir una familia, el derecho a tener hijos si así lo desean. Entonces, por supuesto, nos encontramos con muchos tabús, como decía Mónica, con muchos estereotipos frente a lo que siempre se ha creído de las personas con discapacidad en relación a su sexualidad, pero fue un proceso en el que poco a poco pues empezamos a transformar no solamente nuestras rutas, sino al interior de Profamilia, los profesionales. Y aún lo hacemos, es decir, como el profesional rota todo el tiempo, nosotros estamos en constante inducción y estamos todo el tiempo actualizando a nuestros profesionales. Porque desde que entra la persona con discapacidad, lo que promovemos es
Es eso, que la voz y el centro de la atención sea la persona, quien es protagonista de su vida es la persona con discapacidad, y entendemos que nosotros como profesionales somos el puente y las herramientas para acompañar esas decisiones. Entonces, anteriormente llegaban las familias solicitando esterilizaciones, que es lo que más nos solicitaban a nosotros en Profamilia, de personas con discapacidad, donde las personas con discapacidad no tenían ni idea porque estaban en Profamilia, no sabían a qué procedimiento venían. Entonces, pues bueno, también ha sido todo un proceso de psicoeducación con las familias, de psicoeducación con los profesionales, para poder justamente eso, ¿no? Garantizar los derechos de las personas con discapacidad, que sean ellas quienes decidan, acompañándolas, pues teniendo en cuenta sus características, sus formas de comunicación. Y bueno, y creo que ha sido un proceso muy bonito porque ha sido de la mano de las organizaciones de familias, del ICA, de ASDAUN. Entonces, pues hemos estado como acompañándonos en esta construcción colectiva de lo que esperamos que sea la inclusión, de cómo queremos que las personas con discapacidad participen de todos los espacios y de todos los escenarios en salud y, por supuesto, en procesos de educación integral para la sexualidad, que, como hace un rato decía Mónica, sabemos también que una de las formas para prevenir la violencia sexual es esa, es la educación integral para la sexualidad. Cuando tú conoces que tienes derechos, cuando tú conoces qué son las violencias, pues puedes denunciar, puedes acceder a los servicios, puedes levantar la mano y decir estoy siendo víctima de violencia sexual o de algún tipo de violencia. Entonces creemos firmemente que la educación integral para la sexualidad también es una gran herramienta, pues que seguimos promoviendo y que esperamos poder seguir trabajando de la mano, pues de la mesa técnica del proyecto y con las personas con discapacidad y, por supuesto, con sus familias. Muchas gracias, Laura. ¿Cuáles son esas claves? Creo que Mónica también se nos fue por aquí, ¿no? Aquí está. Ya llegué. ¿Cuáles son esas claves que ustedes, se los vamos a arrancar ahorita Mónica, Laura y de última Luis Gabriel, para que nos digan cuáles son como esas claves, esos consejos, esas sugerencias que le harían ustedes a la gente que está dirigiendo programas en gestión pública y que puede de pronto ayudar a transformar el programa para darle paso a una participación más incluyente, a una gestión más inclusiva. ¿Qué sería lo que tendrían que hacer estas personas que dirigen programas y servicios desde el sector público o privado? Bueno, los temas que yo diría en cuanto a gestión, nosotros desde este proyecto que, como les contábamos, ha tenido el componente de familia, el componente de trabajo con los jóvenes, también ha tenido un componente de incidencia política. Entonces nosotros, desde que arrancamos el proceso, por ejemplo, una de las primeras cosas que denunciamos fue que en Colombia se permitía la esterilización de menores. Hasta el año 2016 y con insistencia nuestra fuimos ante la Corte Interamericana, se le hizo un llamado de atención a Colombia y desde Profamilia, pues con todo el trabajo de Profamilia y las organizaciones que hacemos parte, pues logramos que se hiciera este ejercicio de incidencia, se llevó también a la CEDAW, que es la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres, y bueno, hasta que se logró que en el 2016 se prohibiera la esterilización de menores en Colombia, de menores con discapacidad que se permitía. Y otra de las cosas que yo creo que en la gestión también hemos logrado es que se llevó adelante todo un trabajo frente a una sentencia que es la sentencia 573, que es nosotros la llamamos la sentencia de Silvia, que fue una chica con discapacidad intelectual, específicamente con síndrome de Down, que quería ser esterilizada y que luego, digamos, a través de todo el trabajo que hizo Profamilia, llegaron pues a fallo de la Corte y la Corte lo que dijo fue que se tenía que sacar una resolución, que es la resolución 1904, que es la que tiene que ver pues con todo las cosas que tienen que hacer los prestadores de servicio de salud. El Ministerio de Salud expidió la resolución y dijo claramente que todos los servicios relacionados con salud sexual y reproductiva a personas con discapacidad tenían que ser accesibles. Entonces, digamos que nuestra gestión también tiene que ver con informar, hacer pedagogía sobre que esta normativa existe, pedagogía no solamente con la familia, sino también pedagogía con las familias y personas con discapacidad, sino también
con los operadores de salud. Incluso el proyecto tiene también un curso de formación que lo tiene Profamilia a los profesionales de la salud para que conozcan todas estas cosas, Astrid, porque nosotros no sacamos nada haciendo todo esto al interior de un proyecto pequeñito si no lo logramos, no logramos que trascienda, digamos, a todos otros, a los otros escenarios. Entonces, no solamente compartimos todos los procesos que tienen que ver con la formación de los jóvenes, sino también con que los profesionales de la salud, los profesionales o operadores judiciales también entiendan lo que significa tomar decisiones frente a la salud sexual y reproductiva. Entonces, no basta, yo creo que con esto termino, no basta con normas si las normas no se dan a conocer y no se transforman las miradas, ¿no? De la sociedad en general. Y eso es lo que tenemos que seguir intentando desde los ejercicios que hacemos. Ujú. Muchas gracias, Mónica. Excelente reflexión. Laura, ahora sigues tú como con esas recomendaciones, esas sugerencias. Y bueno, y yo quería hacer una pregunta chiquitica y colada y es un poco qué cambió en Profamilia después de esto. Dale. Bueno, yo creería que la mayor recomendación, o bueno, pues como la reflexión que podríamos pues hacer en este momento es pensarnos en cómo deberíamos cuestionarnos desde las organizaciones públicas y privadas los derechos universales y los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, es decir, ese lugar que se le ha dado a los derechos, ¿no? Y muchas de estas organizaciones, al igual que Profamilia, pues le hemos apostado a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos a nivel general, ¿no? Y de manera universal. Entonces, comprender eso, la promesa de la universalidad, pues también es compromiso de reconocer la diversidad de las identidades y de las personas. Y pues asimismo también entender que esa diversidad, pues allí están las personas con discapacidad, ¿no? Y este camino pues que hemos estado recorriendo desde el 2012, pues con respecto a la salud sexual y salud reproductiva de las personas con discapacidad, que incluye educación integral para la sexualidad, creo que nos ha permitido comprender precisamente eso, ¿no? Cómo nosotros desde nuestro lugar de organización deberíamos transformar nuestros procesos desde el corazón de las organizaciones, entendiendo que somos garantes de derechos y bueno, y la autonomía y cómo las personas deberían ser el centro de la atención. Muchas veces cuando hablamos como de la garantía de ciertas cosas, hablamos como de mayor alcance, ¿cierto? Como de llegar de pronto a más lugares o más cobertura, pero también es importante que ese servicio que demos sea humanizado, sea centrado en la persona, pensado en la persona y en sus necesidades. Entonces yo creería que la mayor transformación, y como lo decía Mónica, por supuesto, en temas de exigibilidad y de lo que esperamos que cambien en las políticas, pues es justamente en la inclusión, en poder brindar los apoyos, las valoraciones de apoyos y poderles dar, pues justamente acompañar la voz de las personas con discapacidad en todos los procesos y en todos los espacios de participación, no solamente en salud, pero sí, yo diría que es poder entender el modelo social de la discapacidad como es, ¿no? Es las personas con discapacidad requieren apoyo, requieren ajustes en medida pues de sus características y somos nosotros como sociedad, como institución, como ciudades, como gobierno que pues debemos ser quienes garanticen estas posibilidades, ¿no? Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos con Luis Gabriel. ¿Cómo le dirías tú a los funcionarios, a los directores de servicios que van dirigidos a toda la comunidad y que, como dice Laura, son garantes de derechos para todos y todas, sin excepción y sin discriminación? ¿Qué sugerencias les harías para que muchos otros programas se vuelvan también hacia una gestión incluyente, con y sin discapacidad? ¿Mm? Bueno, lo primero que primero que recomendaría es accesibilidad y ajustes en la información, que eso es algo muy esencial, que para que todos aprendamos todo, tengamos el mismo nivel de aprendizaje y que sea apto para todos, porque esto nos involucre.
O sea, es un diseño universal que puede ayudarnos a de esta forma aprender todos los temas, no solo de sexualidad o de derechos sexuales y reproductivos, sino también en la parte de como en educación, como en la parte de empleo, también parte de socialización y esto. El segundo es también actividades de rompehielo para que nos ayuden a identificar que compartimos las mismas cosas, que tenemos mismos sentimientos y también cosas para encender más lo que es la empatía, por lo que todos tenemos defectos y también tenemos cualidades y que todos compartimos muchas cosas y que tenemos muchas cosas que dar. Tenemos muchas cosas asombrosas que aprender y que también podemos aprender de los demás. Así es como doy una parte y yo recibo otra. O sea, es como un ciclo de aprendizaje. Y también que no tengan miedo, que pueden tener accesibilidad, también los ajustes, tener el apoyo, que eso es importante, no, tener la paciencia, es aprender a escuchar, a hablar fácilmente, lenguaje sencillo y tener toda la disposición para que no nos dejen a un lado. Excelente, Luis Gabriel. Muy lindas esas reflexiones de todos ustedes. Ha sido un gusto poder tener a Luis Gabriel, a Mónica y a Laura hoy aquí. Buena Bueno, tarde, que estén muy bien. Muchas gracias. gracias, Sol. Muchas gracias y felices Gracias, fiestas. Gaby. Lo mismo, Luis. Felices Felices fiestas. fiestas.